¿Qué son las sociedades de inversión? Las sociedades de inversión, también conocidas como fondos de inversión, son empresas organizadas como sociedades anónimas que tienen como objetivo reunir fondos de pequeños, medianos y grandes inversionistas para convertirlos en instrumentos negociados en el mercado de valores, instrumentos de deuda, divisas, acciones de empresas bursátiles y no bursátiles, entre otros, de acuerdo con el perfil de inversión definido en su objeto social y señalado en el prospecto de información que se ofrece al público. Las sociedades de inversión son instituciones que se encargan de reunir las aportaciones de miles de inversionistas, las cuales se emplean para la compra y venta de valores que forman un fondo común. Tienen como principal objetivo diversificar los riesgos mediante la inversión de múltiples valores de mercado. A través de una administración profesional obtienen y evalúan la información financiera que se les permite identificar oportunidades de inversión con más eficacia y por ende les permite invertir sus recursos con mayor eficacia. También proporcionan rendimientos atractivos y liquidez a los pequeños y medianos inversionistas que no tendrían al hacer inversiones individuales. Están constituidas como sociedades anónimas de acuerdo con las normas establecidas por la Ley de Sociedades de Inversión. Todo esto, al adquirir acciones representativas del capital de estas sociedades, el inversionista obtiene ventajas tales como la diversificación de sus inversiones, principio fundamental para disminuir el riesgo y la posibilidad de participar del mercado de valores con condiciones favorables sin importar el monto de los recursos aportados. Importancia de las sociedades de inversión. Como ya se mencionó, las sociedades de inversión son instrumentos que presentan una mayor dinámica de crecimiento en los mercados financieros mundiales en general y en México en particular. Ello se debe a que cumplen varias funciones importantes para el conjunto de actividades económicas del país, tales como fomentan el ahorro interno del país al ofrecer más opciones de inversión para los ahorradores e inversionistas nacionales. Contribuyen para captar ahorro externo como complemento del interno al permitir la compra de acciones de sociedades de inversión a inversionistas extranjeros. Contribuyen al financiamiento de la planta productiva y las entidades gubernamentales al canalizar recursos de los inversionistas para la compra de acciones e instrumentos de deuda emitidos por dichas instancias. También contribuyen al fortalecimiento del mercado de valores al facilitar la participación de un mayor número de inversionistas. Igual proporcionan la democracia. No, tío. Oh, tío, no, tío. Proporcionan la democratización del capital al diversificar su propiedad accionaria entre un mayor número de inversionistas. También contribuyen ampliamente a la distribución de la riqueza generada en el mercado bursátil. Clasificación de las sociedades de inversión. De acuerdo con la ley de las sociedades de inversión existen cuatro tipos. 1. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Estos fondos de inversión se conocían antes como fondos de inversión de renta fija. Sin embargo, dada la variabilidad que caracteriza en los mercados financieros en la actualidad, se consideró pertinente modificar su denominación por las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. 2. Las sociedades de inversión de renta variable. Estos fondos de inversión son conocidos también como fondos de inversión comunes. Por lo tanto, esas sociedades invierten una mezcla de activos objeto de inversión compuesta por valores de mercado de dinero, valores de mercado de capitales. 3. Sociedades de inversión de capitales. Las sociedades de inversión de capitales fueron creadas para promover la inversión temporal en empresas de nueva
creación o empresas pequeñas y medianas con proyectos de alto riesgo y alto porcentaje de utilidades. 4. Sociedades de inversión de objeto limitado. La ley contempla en su artículo 30 un cuarto tipo de sociedades de inversión, las de objeto limitado. Dicho artículo establece que estas sociedades de inversión operan exclusivamente con los activos objeto de inversión que definen en su estatus y prospecto de información al público inversionista. Régimen de recompra. Según el régimen de recompra de las acciones emitidas, las sociedades de inversión se clasifican en abiertas y cerradas. Las abiertas tienen las obligaciones en los términos de la Ley de Sociedades de Inversión y sus prospectos de información al público inversionista de recomprar las acciones representativas de su capital social o amortizarlas con activos objeto de inversión integrantes de su patrimonio. Las cerradas tienen prohibido recomprar las acciones representativas de su capital social y amortizar acciones con activos objeto de inversión integrantes de su patrimonio, a menos que sus acciones se coticen en una bolsa de valores, supuesto en el cual se ajustarán en la recompra de acciones propias a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores. Operaciones de las sociedades de inversión. Con el fin de allegarse los fondos necesarios para invertir, las sociedades de inversión venden al inversionista acciones representativas de su capital, con lo que éste se vuelve socio y participa en las ganancias perdidas que generen las inversiones que realiza la sociedad. Las posibles adquirientes de las acciones de este tipo de fondos son personas físicas mexicanas o extranjeras y personas morales mexicanas extranjeras. Las ganancias derivadas de la compra y venta de acciones de sociedad de inversión de renta variable están exentas para efectos fiscales en caso de personas físicas mexicanas. Las ganancias provenientes de la extranjeración de acciones de sociedades de inversión es un instrumento de deuda, de acuerdo con lo establecido con el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recibirá el mismo trato que establece esta ley para los intereses y será objeto de retención de impuestos a la tasa establecida vigente. Distribuidoras de fondos de inversión. Para invertir en acciones de una sociedad de inversión es necesario adquirir dichas acciones a través de una distribuidora de fondos de inversión, empresas especializadas en las representaciones, promoción y colocación de las acciones de fondos de inversión en una o varias operadoras de fondos de inversión. Las actividades de distribución podrían llevarse a cabo por las siguientes instituciones: sociedades distribuidoras autorizadas de conformidad con lo que establece la Ley de Sociedades de Inversión. También las operadoras de sociedades de inversión, otras son las instituciones de crédito, también las casas de bolsa, instituciones de seguros, casas de cambio y por último sociedades financieras de objeto múltiple. Sociedades de inversión de renta variable. Estas sociedades de inversión de renta o fondos de inversiones comunes fueron los primeros que aparecieron en lo que es en México. Los activos que tenían se invierten en valores del mercado de renta variables, instrumentos de deuda y se diseñan para poder maximizar el rendimiento de los recursos, ya que en ellos pues se están invirtiendo y a través de la inversión en acciones. Pero hay que tener en cuenta que para esta búsqueda de la maximación del rendimiento, o sea, esto hace que incrementen los riesgos, vayan siendo más elevados, los cuales deben ser evaluados y comprendidos por el inversionista, o sea, darle a entender a qué se está arriesgando. La mezcla de instrumentos de deuda e instrumentos de renta variable
tiene una definición en la cual es el prospecto en que el efecto emite la sociedad de inversión, y esta se determina el grado de riesgo, así como la perspectiva de plazo y los rendimientos que se esperan de este mismo, ya que en otros términos, estos mencionados fondos tienen la perspectiva de mediano y largo plazo, o sea que viene siendo de partir de 3 años en adelante, puesto a que cualquier una incorporación a su cartera hacen que maduren o consoliden su rendimiento en periodos más largos que a los de corto plazo, que es entre meses o menos de un año. Los rendimientos que se obtienen de este tipo de sociedades se derivan de los intereses que generan los instrumentos de deuda, así como los dividendos, incrementos de valor de las acciones que integran su cartera. En este caso, el inversionista obtiene lo que es la ganancia del capital, que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio de la compra, el cual son muy diferentes, y esta ganancia está exenta de impuestos para las personas físicas y es acumulable en el caso de las personas morales. Y para añadir esta definición, vamos a suponer que una persona que desea invertir en este tipo de fondos tiene que tener en claro los objetivos que planea o que quiere lograr, ya sea con sus ahorros o su inversión, tanto en montos como en plazos, de tal manera en el cual pues pueda haber un amplio criterio, una amplia toma de decisión, o sea, porque hayan varias determinantes, que hayan varias alternativas de sociedad de inversión, el cual tiene que cumplir ciertos requisitos, el cual pues es que generan un ingreso periódico, tienen un crecimiento de capital a largo plazo o un crecimiento acelerado de capital. Fondos indizados. Estos fondos se invierten en una cartera de acciones, el cual copia la que ya hay en algún otro mercado, que en este caso es un índice de precios y cotizaciones o IPC del INMEX 30, el Dow Jones o cualquier otro. En dado caso que hablamos de México, las operadoras de sociedades de inversión ofrecen una amplia variedad de fondos indizados, el cual es uno de los que puedo mencionar. Viene siendo las indexadas de largo plazo, empresas de mediana cotización y capitalización, sectoriales regionales balanceadas, preponderantemente de deuda, agresivas, internacionales. O sea, hay muchos tipos de sociedades de inversión, pero igual estos fondos son los más apropiados para que las personas que desean participar en el mercado bursátil pueden ser una inversión diversificada como sólida. Para que la empresa se integre al IPC son las que se reúnen las condiciones de la mayor representatividad de las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Los fondos indizados tienen una ventaja a comparación para que el inversionista, de que sea tanto el desempeño, tanto como revisar el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, no simplemente se arriesgarse, o sea, disminuye un poco lo que es el riesgo con esto. Fondos a largo plazo, estos invierten al menos un 60% de los activos que tienen en total. Estos activos de renta variable tienen una rotación anual, ya que la cartera no puede ser superior a un 80%, o sea que la mayoría de la cartera no tiene mucha rotación, o sea, no compra para que pueda vender. Esto es que su política de liquidez será de mayor plazo, a diferencia de otro tipo de sociedades de inversión. El propósito de estas sociedades es mantener sus papeles
sobre todo en la parte del que el mercado tiene una renta variable por un mayor tiempo para generar los rendimientos. Estos, por lo general, invierten los recursos en la compra de acciones con una alta calificación, con el cual es el mercado bursátil, las cuales poseen la estructura de capital sólida, crecimiento de ventas y utilidades y alta bursatilidad. Estas se tratan de empresas de gran capitalización incluidas en la muestra índice de precios y cotizaciones de la bolsa. Los fondos de empresas de mediana capitalización, estos tienen que tener una inversión mínima de, aunque sea 60% de los activos que tienen en total. Las acciones de la empresa no son de las 25 emisoras de mayor tamaño de la bolsa. Y esa tiene una consideración de que esta empresa tiene un potencial de crecimiento mayor que el de las grandes empresas, pero por el tamaño se encuentran expuestas a más imponderables, por lo que el riesgo de la inversión es a la alta. Los fondos sectoriales tienen igual una inversión del mínimo del 60% de los activos totales que manejan. Esta empresa es un sector específico de la economía. En este caso incluyen lo que son la tecnología, servicios, telecomunicaciones, construcción. Esta está diseñada para que se aproveche la dinámica de crecimiento en el sector por el hecho de que tiene una menor diversificación, posee un mayor riesgo que es un poco más o un mayor que los anteriores, aunque sí pueden generar demasiadas más utilidades en periodos de crecimiento del sector en el cual éste se desarrolle. Los fondos regionales igual tienen una inversión mínima del 60%. De los activos sociales que manejan, esos inversionistas colocan los fondos cuando esperan que las empresas de una determinada región tengan un desempeño superior a la de otros países o la de los otros que haya, perdón, del resto del país. Tienen un medio para poder colaborar con el desarrollo económico entre dichas regiones, o sea, no se mantienen en un sesgadas, sino que igual participan mucho para que puedan ir incrementando al mismo tiempo. Estos fondos sectoriales, al igual que los sectoriales, tienen una mayor diversificación, el cual implica un mayor riesgo, pero es una inversión en la cual igual se puede tener ganancias, se puede tener una buena rentabilidad, una buena utilidad. Y esos son los fondos regionales. Los fondos balanceados son los que se invierten los recursos en una mezcla entre instrumentos de renta variable que va desde el 30 a un 60% y de deuda. Esos tienen como objetivo poder hacer rendimientos arriba del promedio de los fondos de inversión en instrumentos de deuda, pero sin que haya un riesgo inminente a diferencia de otros. Esto es adecuado para aquellos inversionistas que quieren hacer crecer su patrimonio para que puedan tener necesidades eventuales de retirar recursos para satisfacer compromisos que pues ellos tengan. Los fondos de inversión de renta variable, en este caso con inversión preponderante en deuda, estos deben invertir los recursos en una mezcla de valores en los que predominan los instrumentos de deuda a largo plazo, que es decir, que va de un 70 hasta un 80% a diferencia de los anteriores. Son adecuados para las personas que quieren un ingreso periódico para el futuro constantemente. No, que no sea constante, sino un futuro el cual no tenga contemplado nada más que eso, para que así tengan un tiempo de crecimiento para su patrimonio. Los fondos agresivos son los que buscan poder intervenir las acciones de las empresas
cuales estas ofrecen una mejor expectativa de ganancia desde el punto de vista técnico. Estos no cuentan ni un mínimo ni siquiera un máximo de inversión, ya que sus operadores se encuentran en constante búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. No se estancan en una sola misma. Esos cuales se tratan de canalizar los recursos del fondo. Estos fondos se ofrecen un mayor potencial de ganancias, pero lo que no dicen o lo que, no, o lo que se debe de esperar es que el riesgo es mucho más agudo que a diferencia de los diferentes tipos de fondos que hemos visto. Este ni siquiera puede asegurar un desempeño a futuro ni a largo plazo. No te da una seguridad, sino simplemente te mantiene en una incertidumbre. Incluso desde que suena muy fácil, pero ya que no pide ni un mínimo ni un máximo, pero sí suena muy difícil el poder tener una buena ganancia, una buena utilidad. Los fondos internacionales, estos van de acuerdo con lo que es la globalización de los mercados financieros. Esto se genera a partir de diciembre del año de 2002. Esto incluye que las operadoras de sociedades de inversión se les da una oportunidad de poder construir fondos internacionales, el cual esta posibilidad la han aprovechado pues innumerables operadoras para poder ofrecer fondos internacionales tanto de instrumentos de deuda como de renta variable. Existen instituciones financieras que ofrecen a sus clientes la posibilidad de invertir fondos de inversión de acciones que cotizan en el mercado estadounidense, así como de diversos otros países, de cuales están integrados por acciones de empresas que cotizan en los principales mercados mundiales. O sea, con eso se generan los enlaces, por así decirlo. Y por último tenemos lo que es el régimen fiscal por el inversionista. Esto que establece la fracción 26 del artículo 109 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual están exentos de impuestos los ingresos que obtengan de personas físicas derivados en enajenación de acciones emitidas por las sociedades mexicanas en Bolsa Mexicana concesionada en los términos de ley y del mercado de valores o de acciones emitidas por las sociedades extranjeras cotizadas en dicha bolsa de valores. El artículo 103 menciona o establece que la exención no aplica a las ganancias que se deriven del interés generado por los instrumentos de deuda que forman parte de una sociedad de inversión de renta variable. Esto deberá calcularse el interés real y la sociedad de inversión deberá de retener el impuesto correspondiente tal y como se menciona. Estas ganancias de capital que se obtienen por las personas morales en la compra de acciones y venta de acciones de las sociedades de inversión en renta variable serán acumulables a sus ingresos, sea que provengan de interés, dividendos o plusvalía en el valor de las acciones que integra el fondo. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda. La inversión preponderante de estas sociedades es en instrumentos de deuda y la utilidad y pérdida neta que generan se asigna cada día entre las accionistas. Ofrecen al inversionista liquidez, rendimientos superiores a los ofrecidos por los instrumentos bancarios. A continuación se muestra un esquema con los tipos de fondos de inversión en instrumentos de deuda que se ofrecen en el mercado mexicano. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda, de mercado de dinero, especializadas en valores sin grado de inversión agresivas. Las especialidades se dividen en tres características. Son sociedades de inversión de cobertura, sociedades de inversión de tasa real
y sociedades de inversión en algún tipo de deuda. Fondos de mercado de dinero. Son todas aquellas que invierten al menos el 90% de sus activos totales, objeto de inversión en instrumentos gubernamentales, bancarios y privados, con un plazo por vencer no mayor a 90 días, y con las dos más altas calificaciones otorgadas por las empresas calificadoras autorizadas. Dado que todo esto, la cartera no incluye papeles de largo plazo ni papeles de alto riesgo, están menos expuestas a los ajustes económicos en el corto plazo y pues ofrecen mayor seguridad para la conservación del capital a cambio de un rendimiento menor. Fondos especializados. Estos son fondos que deben invertir al menos el 60% de sus activos totales en instrumentos acordes con el perfil de especialización definido en su prospecto de inversión. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda gubernamentales, su inversión es preponderadamente o exclusiva en papeles emitidos por el gobierno federal. Son las que otorgan la mayor seguridad, aunque su rendimiento es menor. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda bancarios son preponderadamente o exclusiva en papeles emitidos por instituciones bancarias. Estas brindan un alto nivel de seguridad y una tasa de rendimiento ligeramente superior al de las sociedades de inversión en instrumentos gubernamentales. Por otro lado, las sociedades de inversión en instrumentos de deudas privados, su inversión es preponderadamente o exclusiva en papeles emitidos por empresas privadas, que es en el caso de papel comercial, certificados bursátiles. Ofrecen rendimiento superior a los anteriores tipos de sociedades, pero su grado de riesgo es también superior, debido a que existe una mayor riesgo de insolvencia en los emisores. Las sociedades de inversión de tasa real indizadas, su inversión es exclusiva en valores que se emiten en UDIs, sean gubernamentales, bancarios o privados. El precio de estos se ajusta cotidianamente de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumidor. Las sociedades de inversión de cobertura, su inversión es preponderadamente o exclusiva en valores referidos a dólares estadounidenses. Las sociedades de inversión en valores sin grado de inversión, su inversión es del al menos 60% de sus activos totales en instrumentos de deuda sin grado de inversión. Y por último, las sociedades de inversión en instrumentos de deuda agresivos, su inversión no tiene máximo ni mínimo por tipo de instrumento, ya que su estrategia se enfoca en utilizar los movimientos del mercado, lo que son como las alzas, las bajas y la lateralidad. Esto para generar rendimientos. Por sus características, estas sociedades pueden sufrir pérdidas temporales, si bien en el mediano y largo plazo ofrecen rendimientos mayores que las sociedades de inversiones que exclusivamente invierten en instrumentos del mercado de dinero. Se consideran adecuadas para quienes tienen objetivos de inversión de más de años. Los posibles adquirientes de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda son las siguientes: las personas físicas mexicanas o extranjeras, personas morales mexicanas o extranjeras, instituciones de crédito, fideicomisos cuyos fideicomisarios sean personas morales, entidades extranjeras, agrupaciones de personas morales extranjeras, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los estados, municipios, fondos de ahorros y pensiones, instituciones de seguros y finanzas, unidos de crédito, arrendadores, sociedades de inversiones especializadas en fondos para retiros, las CIEFORES. Calificación de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Un elemento de juicio que se debe tomar en consideración al momento de seleccionar un fondo de inversión en instrumentos de deuda
Es la calificación que otorgan las empresas calificadoras. En dicha calificación se refleja la calidad de los activos que adquiere la sociedad, la calidad de la administración del fondo, la sensibilidad a los cambios que se producen en el mercado, riesgo del mercado. Las categorías de clasificación de calidad de los activos y administración pueden ser en el nivel de seguridad del fondo, se depende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente la calidad y la diversificación de los activos del portafolio, las fuerzas y las debilidades de la administración y la capacidad operativa. Tratamiento fiscal. De acuerdo con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se tratará como interés a las ganancias proveniente de la enajenación de las acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. En el artículo 103 de la misma ley, se establece que las sociedades de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y que serán sus integrantes o accionistas quienes acumulen los ingresos por intereses devengados a su favor por dichas sociedades. Las personas físicas acumularán los ingresos por intereses devengados en términos reales, descontando el efectivo de la inflación, en tanto que las personas morales acumularán los intereses nominales.